¿Qué pasó, rebeldes? Bienvenidos, esto es Generación RBD. Bienvenidos a un nuevo video esta semana y el día de hoy les voy a hablar de un tema que prácticamente todos sabemos, pero muy pocas veces también se desarrolla como tal. Todos sabemos el éxito que RBD y Rebelde tuvieron durante el tiempo que duró el grupo y la telenovela, y que hasta la fecha sigue manteniéndose en el corazón de todos y cada uno de los fans que seguimos ahí al pie del cañón después de tantos años. Pero lo que muchas veces nos preguntan es ¿por qué RBD y Rebelde fueron un éxito? ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? ¿Por qué diablos los tuvimos? Bueno, eso muchas veces lo dicen los que no son fans. Solamente nosotros lo sabemos, pero vamos a ilustrar un poquito a la gente que no lo sabe o que no le ha quedado muy claro. Así que en este video les hablaré de el por qué considero yo que RBD y Rebelde fueron el éxito que todos conocemos. Y vámonos con el primer punto, y esto es el rollo generacional. Rebelde llegó un momento en el que en México ya no había un proyecto o un grupo en el que una generación se reflejara por completo. Si bien existían telenovelas juveniles en esa época y que también fueron un éxito antes de Rebelde, eso no marcaba por completo lo que Televisa y nuestro país necesitaban como un grupo generacional. Recordemos que en 2003 se extinguió el grupo OV7, que era el último grupo generacional que existía del pop en esa época, y que también era parte de la generación de los noventeros, que también muchas veces nosotros somos incluidos, porque yo, por ejemplo, crecí en esa época. Y al término de esta agrupación nos quedamos sin una que realmente marcara la época de los 2000. Y Televisa, en su afán por encontrar a ese grupo que pudiera hacer la diferencia, empezó la búsqueda por encontrar a los sustitutos de OV7, de Timbiriche y de todas estas bandas, y bueno, fue a dar con oro completo, oro molido, en un proyecto llamado Rebelde Way. Al comprar los derechos y saber que sería la versión mexicana de este proyecto argentino, la expectativa empezó a crecer alrededor de todo este proyecto, y por supuesto en la empresa se empezó a hablar de todo lo que iba a conllevar ser rebelde. Varios factores influyeron en ese entonces: el hacer una telenovela juvenil que marcara una generación, el hacer un grupo que marcara de igual manera, y tener a un buen elenco que pudiera ser identificable para todos los que vimos la historia en ese entonces. Y por supuesto también tenía que haber controversia, así que finalmente, y a pesar de muchas cosas, se decidieron por Anaí para que fuera una de las que llevara los roles principales de esta telenovela, lo cual también marcó un poquito de morbo por parte de los medios, ya que Anaí venía de recuperarse de sus problemas alimenticios. Todo estaba puesto sobre la mesa, y cuando Rebelde dio inicio y después de toda esta mercadotecnia y promoción alrededor del proyecto, pues se logró el cometido. Siguiente punto, la historia. Es indiscutible que la historia fue un factor de éxito. Siempre lo he dicho, puedes tener a los mejores actores, a los mejores directores, al mejor productor del mundo si tú quieres, pero si no tienes un buen guión, unos buenos personajes, da lo mismo el elenco que tengas. Si no hay una buena historia, lo demás se va a ir a la fregada. Ejemplos hay muchos, e incluso telenovelas en las que han participado los RBDs. Pero lo que sí es cierto es que la mente creativa de Cris Morena y de todo su equipo dio pauta para que este proyecto se pudiera hacer. Si a eso le sumamos una buena adaptación en la primera temporada, porque en la segunda y tercera declinó mucho eso, todo fue respetable, y desde el inicio Rebelde se convirtió en lo que debía de ser. La frescura en sus libretos, en sus situaciones, en sus personajes, fue lo que logró que Rebelde poco a poco tuviera la atención de cada uno de nosotros y que nos engancháramos desde el primer capítulo con los conflictos y situaciones de los chavos. Y todos los que vivimos esa historia en esa edad justa de los personajes, le dimos mucho más sentido a lo que nos estaba pasando, y supimos, gracias a la telenovela, cómo apoyarnos para poder encaminar nuestra vida. Y bueno, muchos fans después, años después, incluso hasta después de que terminó el grupo, se unieron y conocieron la esencia de Rebelde. Pero sinceramente, muchachos, los que lo vivimos en carne propia, fue todavía más y más importante, y que solo los de mi edad podremos comprender. Tercer punto, el elenco. Es cierta una cosa y hay que ser honestos: sí, la mayor parte ya estaban pasaditos de años a lo que tenían que hacer con los personajes de la telenovela. Ya muchos pasaban de los 20 años, y sí, por ejemplo, Anaí ya no daba el gatazo de ser una niña de preparatoria con 15 años de edad y con todo ese rollo. Si la comparamos con la original,
sí había muchísima diferencia de edad. Sin embargo, también lo que funcionó fue que a varios ya los conocíamos. Anaí fue un gancho por lo que ya dije anteriormente. Dulce, Poncho y Cristian, al igual que ella, ya habían participado también en clase 406. Y Uckerman pues venía de ser una figura muy importante en las telenovelas infantiles, y aquí los actores sí eran como que más carismáticos, no como en Like. Y vámonos con uno de los factores yo creo más importantes de todos, la música. No hace falta decir lo que RBD significa para todos nosotros, pero en ese momento en general para la industria, para las disqueras, etc., se volvió una verdadera mina de oro. Como bien decía, se cumplió el objetivo, tener un nuevo grupo generacional que viéramos hasta en la sopa. El primer disco conquistó a todos, logró ser disco de diamante, y ahí se supo que RBD no iba a ser solamente el grupo de una telenovela, sino que iba a trascender. Recuerdo muy bien cuando iniciaron la primera gira, los boletos para el Palacio de los Deportes se agotaron en minutos. Poco a poco hubo canciones que se volvieron himnos, y los compositores de las canciones sabían perfectamente lo que hacían. Tenían ese potencial para escribir, para componer para un grupo pop generación. Y lograron precisamente que hasta el día de hoy, 15 años, 16 años después de RBD y de Rebelde, sigamos vibrando con cada una de las canciones y los discos. Siguiente punto, el marketing. Literal los veíamos hasta en los chicles. La cantidad de mercancía que se vendió de ellos fue impresionante. Álbums, mochilas, perfumes, tarjetas, cabezones, productos de belleza, cuadernos, toallas de baño, sábanas, colchas, tatuajes, dulces y hasta una línea de ropa en una tienda mexicana llamada Suburbia, de la cual yo conservo 2 playeras muy padres que hasta el momento todavía me quedan. Todos tuvimos algo de eso, fue impresionante. Fueron imagen de marcas refresqueras, de tintes para el cabello, y cantaron temas de los principales realities que se hacían en ese entonces aquí en México, como Big Brother y como Los 5 Magníficos. Los 5 son magníficos y ya verás, lo lograrás. Los 5 son magníficos y sueñan con ganar. Los 5 magníficos. Se presentaban en todos los programas existentes en Televisa como parte de una estrategia para que supieras quién era RBD. Mucha gente acabó hasta la madre, literal, porque 20 de 24 horas del día escuchábamos algo y veíamos algo de RBD. Para los que éramos fans, pues obviamente nos encantaba, pero para los que no, ahora entienden por qué los odian, porque es como hoy en día, escuchamos y vemos reggaetón en muchos lados, y habrá por ejemplo a quienes no nos gusta y decimos ya nos tiene hasta la... Así estaban ellos con RBD, también hay que entenderlos. Y bueno, finalmente otro punto, yo creo que uno también de los más importantes, es la complicidad y el trabajo en equipo que ellos tuvieron. No hay manera de explicar lo que estar en un concierto de RBD era para nosotros. Sí, podemos ver los DVDs y es increíble recordar todo eso, pero haber estado ahí es impresionante. Muchos no supieron lo que fue, pero espero que lo vivan más adelante. Vuelvo a lo que he dicho muchas veces, podrán no haber sido las grandes voces, y no lo son, pero de verdad hacían magia en el escenario. Ver cómo todos y cada uno de ellos se juntaban, y que si alguno faltaba en el escenario, de verdad se notaba muchísimo su ausencia. Eso no cualquier grupo lo hace. Cada uno de los integrantes tuvo su personalidad, sus fans, y como grupo funcionaban perfecto. Eran una familia. Y bueno, para muestra, pues basta un botón, vimos lo que pasó en diciembre. Y también el poder transmitir eso a su público no es nada fácil. RBD ha pasado por muchas etapas, pero lo que sí es cierto es que a pesar de tantas situaciones negativas dentro de su carrera, hoy y después de su reencuentro se ve que esa unión vuelve a dar frutos. Y eso, muchachos, es lo que más ha conectado con sus fans hasta la fecha. Y bueno, muchachos, estas son las razones que yo considero que fueron factor para que RBD y Rebelde fueran el éxito que conocemos hasta el día de hoy. Ustedes díganme, ¿me faltó algo? Coméntenme aquí abajito, síganme en redes sociales, suscríbanse y compartan el canal para que llegue a más gente rebelde. Yo soy Memo y nos estaremos viendo próximamente en otro video. Recuerden que esto es Generación RBD y si yo digo R, tú dices BD. Nos vemos a la próxima.